Presidente Ibáñez, sintonía total. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa especial sobre la cantata Nuestra Madre Grande. Hoy día vamos a rememorar lo que fue el estreno sinfónico que ocurrió este 27 de septiembre en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Sí, Loreto, fue una jornada intensa, muy emotiva. Vimos un despliegue artístico que pocas veces se ve en nuestra región. Creo que hoy vamos a rememorar un encuentro único y además de aprender y poder además reflexionar sobre esta relación de la música, el patrimonio y la memoria. Exactamente, la idea es que revisemos un poco lo que es la memoria, los derechos humanos, la riqueza musical y el valor patrimonial de esta obra que nos convoca. Somos Loreto Medina, Elías Bartisevich, ambos periodistas y parte del equipo de la fundación o la corporación Nuestra Madre Grande. Así es. Bueno, vamos a partir un poco haciendo una breve rememoranza de lo que ha sido esta obra para quienes es primera vez que escuchan de ella. Cuéntanos un poco, Elías, de qué trata esta obra. Bueno, esta obra lo que hace es relatar la experiencia de tres expresos políticos en Isla Dawson. Ellos escribieron tanto el contenido, la música y además rescataron en cautiverio lo que es hoy la cantata Nuestra Madre Grande. Así es, entonces lo que nació como un acto de resistencia finalmente se convirtió en un legado cultural y también un legado político, porque si bien la obra no es expresamente política en sus letras o en sus músicas, tiene un potente significado político, y incluso hoy, medio siglo después de que fue compuesta. Fue compuesta en septiembre de 1973 en Isla Dawson. Así es. Entre septiembre y diciembre, en realidad, ¿no? Claro, y no solo en Isla Dawson, sino también en otros lugares de prisión política. Pero antes de seguir con esto, vamos a escuchar las palabras de Fernando Lanfranco para que él nos cuente qué significa esto para él. Yo creo que es un momento emotivo. Yo creo que es emotivo. No, yo no soy adivino, no sé lo que va a pasar. No tengo ni la más remota idea. Por lo pronto, lo que tengo claro es que lo que hemos hecho ha sido muy, muy superior a lo que en algún momento nos imaginamos hacer. Yo creo que ninguno de nosotros, ni el más optimista, pensó en el encierro de Dawson o en el exilio de Irlanda o de Sudáfrica, que algún día nos íbamos a encontrar con tantos amigos aquí en Magallanes y les íbamos a mostrar algo que teníamos guardado y que hicimos en una situación de mucha adversidad. Así que sí, contento. Creo que estamos haciendo un aporte a la sociedad magallánica. Son las palabras muy emocionantes, muy potentes, tienen que ver con el reencuentro de ellos también, porque luego de su cautiverio salieron al exilio, nunca más se vieron, volvieron a encontrarse a propósito de esta idea de poner la cantata en el escenario. Entonces es una emoción muy grande esto de sobrevivir al tiempo, la adversidad, la distancia, todo. Bueno, es la memoria, ¿no es cierto?, de tres expresos políticos. Recordemos, Fernando Lanfranco, Manuel Rodríguez y Marco Antonio Bartisevich. Hay otra persona que ha sido súper importante. Yo diría que la voz de esta cantata, ¿no es cierto?, Janet Antonín. Ella también nos dio su testimonio respecto a qué significado su participación y el trabajo de ella, lo que ha significado también en esta relación de memoria y patrimonio. Escuchemos a Janet Antonín. Escuchémosla. Yo creo que es un gran avance igual. Yo creo que es un lujo además contar con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, y que además, digamos, sea parte hoy día de esta cantata. Creo que es tremendamente importante. Hay que agradecer a esos jóvenes, ¿no?, que son parte de esa orquesta, muchos muy jóvenes que no vivieron esa época, en quienes que la vivieron quienes crearon esta cantata, pero que hoy día
se hacen preguntas, adquieren conocimiento, quieren saber más de qué pasó y por qué y cómo se creó esa cantata en esta tremenda adversidad, ¿no? En medio de una isla sin más elementos que una guitarra y por supuesto la creatividad de las personas que querían manifestar algo, decir algo en ese momento. Janet pone el acento en lo que son las nuevas generaciones, en cómo estas historias tienen que seguir contándose, no solo por quienes las vivieron, sino también por los que estamos heredando esta historia. Y en ese sentido creo que es súper interesante rescatar que el coro está integrado, y bueno, no solo el coro, también la orquesta están integrados por gente muy joven, que probablemente no había nacido en ese momento, que probablemente no tenía mayor idea de lo que ocurrió. Pensemos que son 50 años, la historia se demora un poquito en escribir y en poner las cosas en perspectiva, ¿no? Entonces para ellos ha sido también un aprendizaje. Sí, yo creo exactamente es lo que tú dices. Creo que acá hay un rol de parte de la comunidad, la cultura y especialmente el periodismo. Tú que has estudiado patrimonio y además como periodista, ¿cuál crees que es la principal tarea que tienen los comunicadores, la comunicación social y particularmente el periodismo en esta tarea de rescatar la memoria y aprender para no cometer los mismos errores? Yo creo que es hacer la difusión de esta memoria, porque no sacamos nada con rescatar cosas, con crear, ¿cierto?, acciones de arte o patrimoniales recordando lo que pasó si nadie las conoce. Yo creo que es muy importante mantener esa imagen viva y en el fondo es no olvidar, no permitir que el olvido secuestre el patrimonio de los derechos humanos de nuestro país, que los derechos humanos también son mucho más que los detenidos desaparecidos y los prisioneros políticos. Hay un montón de otras dimensiones que son importantísimas y que deben ser abordadas por el periodismo. Sí, creo que es un deber del periodismo a nivel mundial, nacional y particularmente regional de poner en valor la historia, la memoria, lo que nosotros vivimos como comunidad. Generalmente no solamente está la historia viva de Lanfranco, de Manuel o de Marco Antonio y de otros, sino también de los familiares, el efecto que tuvo el presidio, la violación de los derechos humanos en la familia, en la comunidad. Creo que hay una tarea larga y grande, y sobre todo en estos tiempos donde hay discursos de negacionismo. Sí, yo creo que eso es muy importante recalcar. Fue un poco de lo que hablamos cuando presentamos la cantata este 27 de septiembre, que el daño es transgeneracional y no basta con un programa de reparación para 3 generaciones, sino que hay que pensar que los involucrados o los afectados son la sociedad en su conjunto. Una alborada perdida, se abrió desconocido tu surgimiento vital y prehistórico. Cuando anunciada comenzaste a caminar, reverenciaste al tótem milenario y tus manos maduras de fragua y proféticas, como vientre imaginario, levantaron 3 dominios y fue hazaña forjadora en la era precolombina. En aquel tiempo solitaria germinaste como niña, aurora de madre, porque cada célula material de tu cuerpo, de esfuerzo y renaceres, hecho luna y amaneceres, cuan aliento y serranía, joven sangre anticipada, formó la estirpe bravía.
Vayamos a hablar de la dimensión artística y musical de esta cantata. Bueno, la versión sinfónica ha sido y fue un hito artístico, yo creo, porque no solamente por la magnitud musical de lo que significa tener un coro y una orquesta sinfónicos, sino que es el gesto simbólico también de llevar esta obra nacida en la prisión política a un escenario, con arreglos musicales especiales para una orquesta y un coro sinfónico. O sea, yo creo que esto es único. De hecho, tanto el director del coro como el director de la orquesta sinfónica del UMAC, como también Freddy Barría, que vamos a escuchar su testimonio, han recalcado la importancia, el hito que ha significado esta versión sinfónica de la cantata. Sin lugar a duda, además de su texto que es poético, esta versión, a mi modo de ver, le da un estatus a esta cantata, un vuelo artístico musical que la va a dejar en muy alto. Sí, recordemos que las versiones anteriores, la primera, que fue el gran estreno el día 3 de septiembre como parte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, fue una versión folclórica interpretada por un coro, ciertamente, pero con instrumentos folclóricos. Y luego de eso, en Santiago se hicieron 2 versiones más, con la orquesta y coros de la Universidad de Santiago, una en la propia USACH y otro en el Museo de la Memoria, pero estas versiones también fueron con este mismo tipo de instrumento, con este mismo arreglo. Entonces, esta versión es particular, es hermosa, y yo no estoy tan segura de si tenemos otra pieza musical en la región que tenga esta misma riqueza. A ver, veamos qué dice Freddy Barría, que es quien hizo el arreglo. El arreglo orquestal. Esto es algo inédito, esto nunca antes se ha escuchado en versión sinfónico. Se ha intentado llevar a las partituras para que los músicos vayan interpretando un porcentaje de un sentimiento que estas personas tuvieron que vivir, ¿ya? Vamos a intentar darle el máximo de emoción, ¿cierto? Y tratar de tal vez rescatar algún, como le decía recién, algún tipo de sentimiento que se pueda expresar en el papel llevado en el instrumento. Yo creo que además no podemos dejar de mencionar que el arreglo coral fue de Fernando Alarcón, quien hizo la primera versión del arreglo coral, y el maestro Ricardo Colima hizo la dirección sinfónica, y en la dirección coral estuvo Nicolás Petrovich. Espero que no me haya olvidado de ninguno de los integrantes de esta tremenda tarea. Bueno, Barría nos habló del desafío de traducir sentimentalmente el lenguaje musical. No solo técnica, sino cómo el desafío está en expresar esta emoción, la memoria, la transformación en algo armonioso, ¿no es cierto? Y creo que lo logró. Sí, pero para más opinión experta, yo creo que podemos escuchar ahora a Rafael Yauquelaf, quien estuvo colaborando en la primera versión y además es músico, así que sabe muy bien de lo que está hablando. No solamente eso, Rafael tiene una sensibilidad sobre la importancia de los derechos humanos, así que escuchemos a Rafael. Sin duda, digamos, es una versión diferente que le da algunos matices que la original no tenía. También al revés, destacan algunas cosas la parte rítmica, por ejemplo, es menos, digamos, acusada, digamos, en esta versión que en la anterior, quizás por, digamos, el tipo de instrumentos, pero yo me quedo, digamos, con los matices que gana. Eso. Bueno, después de este testimonio, Rafael lo resume súper bien. O sea, esta versión no reemplaza a la original, pero le da una riqueza y una profundidad tremendo, y además agrega matices, agrega profundidad. Es, como él muy bien dice, es una nueva experiencia sonora. Claro, él lo que dice en la práctica es cómo se reinterpreta, ¿no es cierto?, sin borrar el origen. A mí me parece que el arte en este sentido
está cumpliendo un rol transformador. Es lo que dicen estos jóvenes amigos, ¿no es cierto? Fernando, Marco Antonio y Manuel, cómo en la adversidad ellos fueron capaces de crear en un contexto de presidio, ¿no es cierto? Cómo además yo creo que la música, la creación les permitió sobrevivir emocionalmente al presidio y a lo que fueron expuestos. Sí, yo creo que es exactamente eso, es rescatar la belleza en medio del dolor. Así es que creo que se traduce muy bien en el fondo, en la alegría de los temas musicales también. Hay zambas, hay cuecas, hay trote nortino, hay otros ritmos que tienen que ver con Latinoamérica, que no recuerdo en este momento los nombres, pero en general es una música muy alegre, muy feliz, que transmite belleza, no transmite dolor ni incertidumbre, sino que... Esperanza. Esperanza, justamente, esa es la palabra, esperanza. ¿Vamos a escuchar una pieza de la obra? Vamos. Pero cantan tus ojos una anunciación abierta y 2 semillas que quieren romper tu epidermis envejecida. Brotaron como vivencias renovadoras y la primera levantó sus frutos y la segunda cayó ahogada de maleza y guadañas gamadas, ahogada de maleza y guadañas gamadas. Mas entiendes que la vida nueva renacerá nueva vida y reverdecerá nueva la incontable generación de tus vástagos morenos, morenos fervientes, fervientes morenos, morenos fervientes, fervientes morenos. Hace un rato hablábamos un poco de lo que fue o lo que ha sido el recorrido de esta obra, que no solamente se ha presentado aquí en Punta Arenas, sino también la hemos podido escuchar en Santiago. Y yo creo que no es inocuo el lugar donde se presenta. El hecho de haberla podido presentar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos le da también una nueva capa de significado, la legitima en el fondo como parte del patrimonio de derechos humanos de nuestro país. Bueno, además me parece a mí que la cantata ha sido capaz de tener diferentes escenarios, diferentes públicos, el Teatro Municipal de Punta Arenas, José Bor, el Museo de la Memoria en Santiago, la Universidad de Santiago, después volver al Barrio Sur de Punta Arenas. También hemos tenido la oportunidad de presentar el documental en el barrio 18 de septiembre y entiendo que también ha estado por venir. Pronto esperamos ir a Puerto Natales. O sea, creo que la obra de Marco, de Fernando y Manuel ha sido robusta, ha sido, a mi modo de ver, un gran aporte a la cultura regional. Esto de tener una cantata folclórica, sinfónica
escribir el libro y tener un documental, creo que exactamente, es una obra robusta, muy completa, que tiene muchos matices en el fondo que permiten admirar lo que se vivió y lo que se escribió desde distintos puntos de vista, no solamente del musical, sino que también del contar la historia de cómo sucedieron, cómo vivieron los autores las cosas. Y yo creo que es súper importante ahí hacer un punto pequeño y destacar que el documental que ha sido muy premiado en el extranjero, ha participado en un circuito de festivales y hasta ahora ha sido triunfador en la mayoría de los sitios en que se ha presentado, así es que yo creo que hay que darle ahí un tremendo aplauso a Pablo Guzmán, quien es el director y el creador en el fondo de este documental. Pablo ha sido una persona muy importante para el grupo de la cantata, ha sido muy generoso con sus conocimientos, con su técnica, con su obra. Creo que hemos sido privilegiados de tener la generosidad de Pablo de haberse incorporado a esta gran tarea, a este gran trabajo, y yo espero que pronto, y además también el tiempo, ponga en el lugar que merece tanto la obra de Pablo como él también como creador. Sí. Bueno, volviendo un poco a la cantata misma y teniendo en cuenta esto de esta obra viva, ¿cierto? Que dialoga con diversos públicos, en diversos formatos. A propósito de eso, también tenemos el testimonio de Natalie Flores, quien es la voz principal, la voz femenina de esta versión de la cantata, y nos habla un poco de eso, de este legado de patrimonial. Bueno, para mí es súper importante poder estar en esta obra porque mi tío abuelo fue compañero de presidio de ellos. Entonces, yo también formo un poco parte de esa historia porque además a mí me tocó vivir en Puerto Harris, en la isla Dawson. Entonces, soy de esas familias que quedaron fragmentadas en dictadura y que hasta el día de hoy no se han podido reconciliar. Entonces yo represento a todas aquellas personas que están en el limbo, donde hay un grupo que estuvo de acuerdo con lo que ocurrió, con otro que encuentra que esto no se puede volver a repetir. Estamos nosotros, los que estamos al medio de esos dos bandos que después de 50 años todavía no se logran reconciliar. Natalie representa también un poco a la nueva generación, ¿no? A estas personas más jóvenes que vienen a heredar la memoria familiar y la transforman además en una experiencia artística, en una experiencia colectiva. ¿Qué ha significado para ti trabajar en la cantata? Bueno, para mí ha sido un honor. Yo creo que es una palabra justa, puesto que, claro, uno puede tener diversas relaciones con el tema de los derechos humanos. Además, tengo un interés intelectual por el tema patrimonial, pero creo que me ha permitido conectarme de otra manera con los derechos humanos, entenderlos de una manera distinta y además poder hacer presente que la música también es política, también tiene un mensaje que dar, tiene un mensaje social de trasfondo, no es hacer arte por el arte. Y en ese sentido yo creo que para mí ha sido muy importante también poder expresar mi punto de vista, mi opinión a través de los guiones, por ejemplo, y además que ha sido muy bonito, muy emocionante poder compartir el escenario con la cantata, con los autores, con los músicos, con los cantantes. Ha sido una experiencia completa también para mí. Sí, bueno, para mí ha significado varias cosas. Primero, conocer la historia de Marco Antonio Bartisevich. No es un misterio que es mi tío, es primo hermano de mi padre, y me ha permitido conocerlo a él como persona, pero también aprender de su experiencia, aprender de sus dolores, aprender de su exilio, de cómo él enfrentó el exilio. Una persona que ha tenido una capacidad de resiliencia admirable y que uno lo puede extrapolar a cualquier actividad o desafío de la vida personal de cualquier persona. Para mí es una persona admirable y que constantemente me está dando enseñanzas de cómo enfrentar la vida. Y después está la locura,
la genialidad de Manuel Rodríguez, alguien que siempre tiene una visión diferente, poética, de ver la vida, de expresarse, que es increíble, que ha sido además muy interesante conocer su visión política respecto a los hechos anteriores, posteriores y a la visión actual. Y Fernando Lanfranco, la sensibilidad musical, y además hoy creo un gran amigo, alguien que aprecio mucho y que nos ha permitido ser como un regalo de la vida, y a través de ello nosotros aprender y profundizar nuestros ejercicios del periodismo con un sentido político y un sentido de respeto irrestricto a los derechos humanos que probablemente nos vamos a llevar de por vida. Así es. Veamos a alguien que sabe de historia musical, que ha estudiado la historia musical regional, al colega Roberto Hofer, a ver qué nos dice respecto a lo que para él significa esta obra. Se me parece a mí que es algo que parece de otro mundo, porque en el fondo uno no se puede imaginar dentro de ese tremendo sufrimiento que aflore el arte. Como dicen, bueno, en realidad hay que vivirlo. Uno a través de la experiencia, a través del dolor, se fortalece, y también ahí surge el arte. Así que siento yo que es una tremenda lección para el futuro también, como dicen ellos. Y ojalá fuera esta obra conocida a todo nivel, ¿cierto? Tanto en nuestra región, a nivel educativo, como también el resto del país, y por qué no hacia afuera. O sea, en el fondo es una obra redonda y que conmueve también de buena manera. Sí. Bueno, Roberto nos entrega la perspectiva patrimonial, ¿cierto? La perspectiva educativa, porque claro, como ya hemos dicho varias veces, esto es patrimonio vivo, patrimonio activo, no es algo estático y muerto, sino que es algo que vive, que se desarrolla, que nos hace vibrar. Bueno, yo creo que una obra como esta, el libro sobre todo, podría ser súper interesante que sea un libro que se discuta en las aulas, que permita hablar sobre derechos humanos, sobre patrimonio, sobre memoria. Es un libro que yo creo perfectamente debería estar en las bibliotecas, a lo menos de las escuelas y liceos públicos de la región. Sí, yo creo que debiera ser parte del currículum, al menos regional, puesto que es una perspectiva regional de ese momento de la historia. Así es que ahí, atentos, pasamos el dato. Está el libro, se hicieron 2 ediciones. La segunda edición fue corregida y aumentada, así es que además como documento histórico es interesantísimo. Así es que los invito a buscar el libro. Está en algunas bibliotecas, así es que denle una mirada. Está también en la página web de Nuestra Madre Grande en su primera edición, así es que lo pueden leer online. No es algo que sea tan difícil de encontrar, de hallar, así es que los invito también a disfrutarlo. Hoy hemos recorrido la historia, la música, el patrimonio, y lo que emerge es algo profundo. Esta cantata no es solo una obra artística, es una voz viva que nos interpela como sociedad. Sí, pero no solo como sociedad, también nos interpela como periodistas, porque contar estas historias, abrir espacios para estas memorias no es un lujo, no es una excepción. Debe ser parte de nuestra responsabilidad democrática como comunicadores. El periodismo, la cultura, los derechos humanos están profundamente entrelazados en esta obra. Esta cantata es un ejemplo claro de cómo el patrimonio no solo está en los museos, sino que también está en las narraciones de los sujetos. Cómo a través de los sujetos nosotros también podemos construir la historia. Sí, porque si nosotros mismos no contamos estas historias, corremos el riesgo de que se pierdan, que se apaguen. Yo siempre creo que la palabra construye realidades, ¿no? Y cuando volvemos a poner en circulación cosas como esta, temáticas como esta, les damos una vida nueva, les damos un aire nuevo.
Sí, yo creo que nuevamente el periodismo, la cultura, los medios de comunicación deben colaborar, contribuir a que la memoria no se pierda, que la memoria, que es parte de nuestro patrimonio, esté presente en nuestro quehacer, pero no solamente desde la construcción tradicionalista o, como algunos dicen, weberiana o estructuralista, sino además tenemos que rescatar personajes, historias como Fernando, Marco Antonio y Manuel, que son parte de nuestra historia viva. Así es, no podemos permitir que la memoria se vuelva silencio. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por haber compartido esta hora de reflexión, de música, de intelectualidad, y esperamos que les haya gustado y nos encontramos en una próxima oportunidad, Loreto. Esperamos que así sea. Muchas gracias por su atención, esperamos que lo hayan disfrutado. Una alborada perdida. Y rasgaron tus telares y tus toldos derrumbaron. Por siempre rumbo para hacerte civilizada y quebraron aquella pura integridad Desde entonces tu camino estuvo marcado por el indio sometido, su ignorancia ilusiona con las madre grande. Presidente Ibáñez, sintonía total. Supimos